En una época en la que los combates aéreos se decidían con misiles de largo alcance, un avión combatía con una ventaja adicional. El F-8 Crusader luchó en los cielos de Vietnam, convirtiéndose en una leyenda del combate aéreo. Y se ganó el título de último caza. Mediante la animación por ordenador volaremos en la cabina del poderoso F-8 Crusader en los combates contra los temibles MiG-17. Experimentaremos la batalla. Conoceremos las tácticas. Reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos, el último caza. 19 de mayo de 1967. 12 cazas F-8 Crusader se dirigen hacia Hanoi, la capital de Vietnam del Norte. Los Crusader escoltan a 2 bombarderos A-4. Van a realizar la primera incursión en Hanoi. Los A-4 lanzarán el nuevo misil Walleye guiado mediante una cámara de televisión contra la central térmica de la ciudad. Paul Spear, un piloto experimentado con 150 misiones realizadas, es el jefe de la misión. Se trataba de escoltar a ambos A-4 hasta el objetivo y luego sacarlos de allí. Era importante lanzar los Walleye, a pesar de que Hanoi era un lugar peligroso. En 1967, los norvietnamitas tenían solo 44 MiGs en su fuerza aérea y los usaban con precaución. Pero aquel día sería diferente. Los comunistas recurrían a todas las fuerzas disponibles para defender la capital. Suponíamos que cuando llegáramos allí, responderían a nuestro ataque. Los pilotos de Crusader, como el teniente Phil Wood, asumían el reto con agrado. Deseábamos combatir, queríamos enfrentarnos a ellos. Todas las noches rezábamos para combatir contra los MiG, pero estos no aparecían. Volando sobre el espacio aéreo de Hanoi, Phil Wood descubre a una 6 de la Marina que formaba parte de la misión de bombardeo. Huye de la zona del objetivo con un MiG-17 en su cola. Un MiG le perseguía y estaba a punto de disparar contra él. Iba justo en su cola. Wood tenía que situarse por detrás de aquel MiG. Encendió la postcombustión y dio una vuelta de 180 grados hacia la izquierda. Por primera vez sentí esa especie de ansiedad. Disparó, pero demasiado pronto. El Sidewinder, un misil de infrarrojos, no puede seguir el blanco si este gira a más de 2 G. El MiG vio la estela del misil y dio un viraje ceñido a la derecha. El MiG se apartó de la 6 y picó hacia tierra. Giró a la derecha y descendió con la postcombustión encendida. Me lancé a perseguirle por las afueras de Hanoi. Volábamos rozando las copas de los árboles. Yo iba justo a su cola, disparándole. Tuve que bajar el morro del avión para enfocarlo con el visor. Eso significa que tenía que descender un poco. Entonces disparaba una ráfaga corta, subía de nuevo y repetía el proceso. Vi como algunos proyectiles impactaban en las alas y producían chispas. Estaba tan ansioso por derribar aquel avión que olvidé el objetivo principal de mi misión, proteger los A-4. Así que abandoné la persecución y me dirigí a Hanoi.
Mientras tanto, los A4 regresan a su base tras la misión. Ya solo tenían que sobrevolar el mar, de vuelta a su barco. Pero de repente un escuadrón de MiG-17 apareció por detrás de la formación. Paul Spear y sus hombres se abrieron para enfrentarse a los MiG. Los F-8 y los MiGs se aproximaban. El último caza con cañón tendría que demostrar su valía. Con la llegada de la era supersónica a principios de los años 50, la Marina norteamericana necesitaba un caza de reacción con armamento pesado capaz de rebasar la barrera del sonido. En junio de 1953, la Chance-Bogue Aircraft obtuvo el contrato para diseñar y construir el nuevo caza, y a los 2 años voló el primer prototipo de Crusader. Equipado con el motor J-57 de Pratt & Whitney, el nuevo avión era muy rápido. En su primer vuelo sobrepasó la barrera del sonido. Poco después, se convirtió en el primer avión estadounidense en rebasar los 1.600 kilómetros por hora. El 16 de julio de 1957, un F-8 pilotado por el futuro astronauta John Glenn consiguió el récord transcontinental. Voló desde Los Ángeles a Nueva York en 3 horas y 23 minutos. El avión no solo era rápido, también era manejable y versátil. Un gran caza que servía a la vez como bombardero y avión de reconocimiento fotográfico. De hecho, las fotografías que desencadenaron la crisis de los misiles cubanos se tomaron desde un F-8. En 1957, el Crusader empezó a ser embarcado en portaaviones y pronto ocupó un puesto destacado en la Marina como avión de superioridad aérea. El Crusader marcó un hito en la historia de la aviación. Era un caza extraordinario. De hecho, los pilotos decían que cuando se volaba en F-8, se volaba en un caza de verdad. Con toda su carga para el combate, el F-8 superaba con creces la velocidad del sonido y podía subir a 12.000 metros. El motor J-57 tenía tanto empuje que el avión trepaba a unos 6.400 metros por minuto, algo sin precedentes. Me encantaba el motor. Me salvó la vida muchas veces y me sacó de muchas situaciones apuradas. Era muy resistente y los pilotos del Crusader lo forzaban al máximo, mucho más de lo aconsejable. Era un avión bonito, pero casi diría que los pilotos disfrutábamos degradándolo. Era un gran avión táctico. Podía absorber un gran daño y seguir volando. Cuando los pilotos se sentaban en un Crusader, sabían que estaban al mando de un pura sangre, capaz de derribar enemigos con misiles y cañones. Solían decir que era el último pistolero porque sus cañones de 20 milímetros le convirtieron en el único caza de proximidad de la Marina durante la guerra de Vietnam. El otro caza de la Marina era el F-4 Phantom, un biplaza que al principio solo estaba armado con misiles. Cuando el teniente Phil Good concluyó su entrenamiento y le propusieron que eligiera entre ambos cazas, prefirió el Crusader. Yo decía de mí mismo que era un pistolero y que quería un avión para mí solo. Entonces tenía fama de ser un piloto agresivo, lo que me valió más de un apodo. El 19 de mayo de 1967, una reputación sería puesta a prueba. Con un escuadrón de MiG-17 persiguiéndoles, Paul Spear y sus Crusader se prepararon para darles caza. Sobre Hanoi el combate se intensificaba hasta convertirse en un duelo sangriento.
Entre el fuego antiaéreo, los Crusader y los MiG combatían con los gases al máximo. Paul Spear estaba en medio de aquel caos. Giró su cabeza a la izquierda y vio un MiG a las 7 que se acercaba rápidamente. Spear se enfrentó a su atacante y empezó un duelo de persecución. Un error podría definir la frontera entre la vida y la muerte. ...19 de mayo de 1967. Un escuadrón de F-8 Crusader, el único avión de la Marina provisto de cañones, está dando escolta a los A-4 en la primera incursión de bombarderos sobre la ciudad de Hanoi. Los MiG-17 despegan para atacar a los norteamericanos en su retirada. Paul Spear se ve envuelto de pronto en una serie de complejas maniobras llamadas tijeras con uno de los MiGs. En las tijeras, los pilotos se cruzan casi rozando sus cúpulas, invierten el giro y se vuelven a cruzar de nuevo, tratando de situar el morro tras la cola del enemigo para abrir fuego contra él. Se trata de derribar al contrario. Haces un viraje tras otro con el F-8 para ponerte a la cola del enemigo. La maniobra impide al MiG situarse para apuntar y disparar sus cañones. El avión recorre 1,5 kilómetros cada 3 segundos tratando de acercarse al adversario. Uno está sometido constantemente a las fuerzas de inercia. No hay un solo momento de descanso entre viraje y viraje. Hay que girar la cabeza hacia atrás para ver al enemigo. No dejamos de movernos en la cabina. Cuando descienden, los MiG-17, bastante más ligeros que los Crusader, viran mucho más ceñido. Uno de ellos se coloca en la cola de Spear, que debe salir inmediatamente de las tijeras. Recuerdo que aquel tipo tenía tantas ganas de derribarle a él. Cuando tienen que invertir el giro de nuevo, el norteamericano hace subir el avión verticalmente, acelerando a fondo y dejando atrás al MiG. El mayor empuje del motor del Crusader le permite aventajar a su oponente. Spear está ahora colgado ante el MiG, que espera que éste siga haciendo las tijeras. Yo creo que cuando dio la vuelta esperaba que yo estuviera allí, pero no fue así. Durante un instante estuvo desorientado. Empezó a alabear, intentando saber dónde me encontraba yo. Entonces encendió la poscombustión y picó hacia tierra. Y claro, cuando hizo eso me lo puso muy fácil, porque se situó frente a mí. Spear y su punto picaron también y dispararon contra el MiG. Disparé un misil, pero apenas pude verlo. Debido a la inercia del avión, el misil se desvió, se volvió loco y no pude seguirlo. Me estabilicé un poco y miré de nuevo. Vi que lo tenía a tiro. Le disparé un segundo Sidewinder, que explotó en la tobera de la salida de los gases. El misil salió lanzado a 2 veces la velocidad del sonido, destruyendo la cola del MiG. La carga del anillo de expansión del misil explotó y le arrancó la cola. Acabó volando invertido y cayendo a tierra, hecho una bola de fuego. Si encontraba el blanco, el Sidewinder de infrarrojos era devastador. Con frecuencia, la ojiva llevaba un anillo de expansión. Se trataba de una barra de 1 metro de longitud que al estallar formaba un anillo gigante que salía disparado dando vueltas. El misil solo tenía que acercarse al enemigo para que el anillo saltara por los aires.
Yo combatí en Corea. Fui piloto de caza durante mucho tiempo, pero aquella fue la primera vez que hice lo que se supone que hacen los pilotos de caza. Fue el primer derribo de Paul Spear y ante un enemigo temible. El MiG-17 pertenecía a una generación más antigua que el Crusader. Debido a su mayor envergadura y a un estabilizador horizontal más grande, tenía más estabilidad que el MiG-15, volando a velocidades cercanas a Mach 1. Fue también el primer caza soviético provisto de un motor con postcombustión, el Klimov VK-1F. Paul Gilchrist, piloto de Crusader, probó un MiG-17 capturado para informar de sus características al Departamento de Defensa. El MiG-17 es un avión que vira maravillosamente a velocidades inferiores a 850 km por hora. Pero si se rebasa esa velocidad, tienes que ser Schwarzenegger para hacerlo girar. Yo tenía que hacer un gran esfuerzo para que virara a más de 900 km por hora. La palanca de control, que era de acero, se doblaba. Durante un vuelo, recuerdo que llegué a curvarla y temí romperla. Este fallo podía ser aprovechado por los pilotos de los Crusader. A altas velocidades, el F-8 viraba tan ceñido o más que el MiG-17 debido a su robusta estructura y a sus alerones asistidos por servo. Pero a bajas velocidades, a menos de 850 km por hora, el MiG-17 era más maniobrable. La clave para los pilotos de Crusader era combatir con los MiG a altas velocidades. 19 de mayo de 1967. Paul Spear, piloto de Crusader, acaba de derribar a un MiG-17 en el momento en que el combate sobre Hanoi alcanza su clímax. El teniente Phil Good, que había estado persiguiendo a un MiG, regresa al combate. Parecía imposible, no lo podía creer. Se veían estelas de misiles superficie-tierra. Se producían explosiones de color rosáceo. Lanzaban misiles de 57 milímetros que eran de color negro y gris. También vi a varios MiG ardiendo después de haber sido alcanzados y a un F-8 cayendo después de haber sido derribado. Good se unió rápidamente al combate buscando un blanco. Lo siguiente que oí fueron proyectiles rozando mi cúpula. Iban a una velocidad supersónica, por eso los oía zumbar. Volví la cabeza para situarme y vi que tenía un MiG-17 justo en la cola. Good se abrió bruscamente a la izquierda y encendió la postcombustión para aumentar la velocidad, pero se puso a tiro del MiG. Dos proyectiles de cañón explotaron justo detrás de su asiento, destruyendo algunos equipos electrónicos importantes. Allí es donde se encuentra la aviónica, el equipo de navegación y el aire acondicionado. El avión empezó a parecer una estufa y además el motor ingestó algo. Es decir, se tragó algunos trozos sueltos que quedaron en su interior. Perdí parte del empuje. Good da un giro a la izquierda a altas Gs, seguido por el MiG-17. La velocidad del viraje es demasiado elevada para el MiG y su piloto se ve forzado a aflojar un poco, lo que permite a Good ceñir su viraje, situarse en su cola y disparar. Pero las fuerzas de inercia son tan fuertes que el Sidewinder no puede alcanzar al avión enemigo. Descendí para ganar velocidad y pude mantenerlo a tiro. Al final, cuando estaba a 30 o 40 grados de su cola, aquel tipo invirtió el rumbo y aceleró para escapar. Aquello resolvió mi problema. El MiG abandonó la espiral y Good pudo enderezar el avión liberándose de las fuerzas de inercia. Ahora su misil podía alcanzar el objetivo. Y allí estaba yo, a 200 metros. Le disparé un misil y salió directo hacia él. Lo alcanzó y le segó la cola.
Good pasó junto al MiG y pudo ver a su piloto. Pude ver hasta el color de su piel, la insignia de su hombro izquierdo y la máscara de oxígeno. Eyectó. Le vi saltar. El asiento se separó del avión, pero él no se separó del asiento. Cayó a tierra y se mató. Fue el primer derribo confirmado de Phil Good. El combate empezaba a decaer. A Paul Spear y al resto de los Crusaders se les estaba acabando el combustible y regresaban a su base. Good pone rumbo hacia el Golfo de Tonkin, a 130 kilómetros de distancia, pero su avión está averiado. Su equipo de navegación no funciona, no tiene radio y además pierde combustible. Si tiene que saltar a tierra en paracaídas, le harán prisionero y los norvietnamitas no serán condescendientes con un piloto norteamericano que ha derribado a un MiG. 19 de mayo de 1967. El teniente Phil Good vuela con su maltrecho Crusader hacia el Golfo de Tonkin, sabiendo que no tiene suficiente combustible para llegar a su portaaviones. Pero la suerte le acompaña y divisa al resto de la formación de Crusader dirigiéndose a un avión cisterna. Iguala su velocidad a la del avión de reabastecimiento y dirige la pértiga retráctil hacia la manguera. Me conecté y reposté 500 kilos, suficiente para llegar al Golfo. Y allí me dirigí. Iba pensando que en cuanto encontrara un portaaviones, aterrizaría en él, aunque no fuera el mío, y divisé a uno. El capitán se dio cuenta de que me aproximaba en dirección equivocada y que iba soltando humo. Sabía muy bien que los F-18 no sueltan humo. Los aviones que estaban en la plataforma fueron apartados para que Good pudiera realizar un aterrizaje de emergencia. Había mucha expectación. Cuando aterricé y enganché el cable de detención, todo el combustible se volcó hacia las cámaras de combustión, se incendió y explotó la parte trasera del avión. Pero ya estaba a bordo, aunque no sabía qué portaaviones era aquel. Miré los números que llevaba en su costado, eran 63, y supe que estaba en el Kitty Hawk. Lo que no podía imaginar siendo entonces un joven teniente es que 17 años más tarde sería el comandante de aquel portaaviones. En su primera misión sobre Hanoi, protegiendo a los bombarderos, los Crusader habían derribado 4 MiGs. Cuando volvimos al portaaviones, todos estaban entusiasmados tras el encuentro con los MiGs, pues había sido el primer gran combate. Habíamos tenido éxito aquel día, el primer gran día para los Crusaders. Pero el éxito no había sido rotundo. La central eléctrica no había sido destruida. Se suponía que el misil Walleye debía entrar por una ventana para explotar dentro, pero se estrelló contra las gruesas paredes del edificio. Además, el avión del teniente Good tenía daños irreparables y el fuego antiaéreo había abatido a 2 Crusader. El último caza demostró ser un excelente avión de combate, pero a esas alturas de la guerra, los combates 1 contra 1 eran raros. Los norvietnamitas utilizaban sus MiG como parte de su sistema antiaéreo, que incluía unos sofisticados misiles superficie-aire y miles de piezas de artillería móviles. Con frecuencia, los Crusader trataban de debilitar esa red defensiva. El F-8 podía llevar una gran carga de bombas. Tenía 2 puntos en las alas para colgar las bombas, pero nosotros tratábamos de evitar esas misiones si podíamos. Preferíamos las misiones de caza, en caso de darse. Pero las misiones principales del Crusader eran las de escolta, protegiendo aviones de ataque a tierra como el A-4 Skyhawk. 14 de diciembre de 1967. La 16ª ala aérea, con base en el portaaviones Oriskany, se le había asignado una misión única: lanzar minas en el delta del Río Rojo, a 65 kilómetros al sureste de Hanoi. El capitán de corbeta Dick Saffer, un veterano piloto de Crusader, escolta un A-4 Skyhawk pilotado por el teniente Chuck Nelson.
Saffer y Nelson se adentran en territorio enemigo sobre Tai Binh. Los norvietnamitas no esperan y envían varios cazas en su busca. Por la radio escuchamos que había 4 bandidos rojos saliendo del avispero, lo que significaba que había 4 MiG volando hacia nosotros. Saffer piensa que los MiG se dirigen al grupo principal de asalto a 25 kilómetros de distancia, pero es a ellos a quienes buscan. Las llamadas se repetían. 4 bandidos rojos a 30 kilómetros, 15 kilómetros. Cuando estaban a 5 kilómetros, empecé a temblar como un novato. Saffer se prepara para el combate. Pasa en invertido por encima del A4, lo que le permite mantener la velocidad sin adelantar al avión de ataque más lento. Pero mientras vuela en invertido, descubre algo que le llama la atención. Percibí que algo brillaba y cuando miré hacia Chuck, vi a 2 MiG volando justo entre nosotros. Los MiG viraron lentamente hacia la izquierda y se pusieron a la cola del A4. Probablemente trataban de tenderle una trampa a Saffer. Aunque él sabía que había otros 2 MiG cerca, no tenía otra alternativa. Debía enfrentarse a la amenaza inmediata. Encendió la poscombustión y picó hacia los MiG. Esas circunstancias se repetirían en muchos combates futuros. Así empiezan, de hecho, los combates. Por delante de él, el jefe de la formación de los MiGs hizo un viraje a la izquierda. La maniobra le protege, pero su punto con menos experiencia no puede seguirle y se pone a tiro de Saffer. Subí el morro del avión y quedé frente a una porción de cielo abierto. Tenía el sol al oeste. Yo llevaba un nuevo misil, el AI-9D Sidewinder con un superrefrigerante. El enemigo crecía en mi visor y le disparé a unos 2 kilómetros de distancia. Parecía una película. Voló justo por debajo de la punta de su plano derecho. Y le rebasó sin estallar. Se perdió en el aire. No podía dar crédito a lo que había ocurrido. Era como si disparara a una bandada de patos y no acertara a ninguno. Los MiGs picaron y Saffer se preparó para lanzar otro misil. Pero de repente, a las 9, otro MiG pica contra él. Es la emboscada que Saffer estaba esperando. Otros 2 MiG-17 me tenían enfilado en sus visores y se acercaban. Y la verdad, tuve que centrarme. No quería ser un blanco fácil. Tenía que ofrecerle resistencia. Aquel fue uno de los combates aéreos más largos que se conocen. Los combates aéreos en Vietnam duraban de media unos 45 segundos. Esta vez, Saffer combatió contra 4 MiGs durante unos 10 minutos. ...14 de diciembre de 1967. 4 MiG-17 han tendido una emboscada al Crusader pilotado por Richard Saffer. El combate de 10 minutos de duración llevará a Saffer al límite de la resistencia humana. Cuando 2 MiG se lanzan en picado, Saffer hace un viraje a la izquierda a 8 Gs, las máximas posibles para escapar de la trampa. Pero los MiGs van demasiado rápido y le sobrepasan. Hay 4 aviones enemigos en el aire y la situación se hace cada vez más difícil. El A4 al que estaba escoltando Saffer ha huido. Ahora se enfrenta solo a 4 MiGs. Tendrá que forzar su avión al máximo. Mantuve el Crusader en su cola e hice lo único que podía hacer: dar un tiro. Subí hasta 7.600 metros y volé en invertido para ver lo que ocurría.
La primera pareja de MiG está aquí. Descienden girando hacia la izquierda para ganar velocidad. La segunda pareja está aquí, tratando de subir a la altura de Saffert. Este pica y rebasa a los MiG que están subiendo. Pretende atacar a los otros dos que son blancos fáciles, pues vuelan a baja velocidad. Aunque le superan el número, Dick Saffer no se arredra. El Crusader pasa a 850 km/h a los MiGs en su ascenso. A 3000 metros empieza a recuperarse del picado. Las fuerzas de inercia le arrancan la máscara de oxígeno y el micrófono. Ahora no puede pedir ayuda por radio. La inercia seguía tirando de mi rostro. La máscara quedó por debajo de mi barbilla y no podía hablar con nadie. La verdad es que no necesitaba el micrófono. Si hubiera abierto la cúpula, creo que me habrían oído. Saffer se coloca detrás del primer par de MiGs a las 6. Estos hacen un viraje ceñido a la izquierda para sacudirse el Crusader. Saffer maniobra para apuntarles con un misil Sidewinder. Pero para que el misil los bloquee, su morro no debe estar a más de 20 grados de la tobera de salida de gases de los MiGs. Se hace a un lado para separarse un poco y luego desciende. Al hacerlo consigue alcanzar posición de disparo sin perder velocidad. Saffer oye el tono de aviso del misil y aprieta el disparador. No tuvo oportunidad de ver si el misil acertó el blanco. En ese instante una ráfaga de trazadoras pasó sobre su cúpula. El segundo par de MiGs había picado contra él. De nuevo están sobre él, a las 8. El combate ha cambiado de signo. Saffer está aquí. Los otros MiGs aquí. Si quiere escapar de otra emboscada, tendrá que improvisar. Los combates con los MiG duraban nanosegundos. Primero lo divisas como un punto en el cielo y en un instante ya te ha rebasado. Instantáneamente, Saffer improvisa una maniobra excepcional. Pica con su Crusader y luego vira hacia la izquierda, acortando el viraje de los MiGs. Desde el punto de vista de los norvietnamitas, cuando Saffer picó y ciñó su giro, desapareció. Saffer prosigue la maniobra. Ha conseguido que el ataque fracase, pero ahora se dirige directamente hacia tierra. Tira de la palanca hacia atrás y enciende la poscombustión. Un gran chorro de combustible entra por detrás de la turbina del F-8, doblando su empuje y haciendo que pase a toda velocidad entre los MiGs. Los MiGs tratan de seguirle, pero sus motores, con menor empuje, no pueden igualar la velocidad de subida del Crusader y entran en pérdida. Saffer nivela a 7500 metros, confiando en que podrá evadirse. De nuevo mira a su alrededor. Los MiG se están recuperando de la pérdida, pero quieren proseguir el combate. Mira hacia el oeste esperando ver algún avión amigo. Pero no tiene suerte y aparece otra pareja de MiGs a las 3. Esta vez son MiG-21 y se dirigen directamente hacia él. En aquel momento me quedé helado. Solo pude decir, ¿pero qué está pasando aquí? Cuando Saffer se dirige hacia ellos, le lanzan misiles infrarrojos Atoll que funcionan como el Sidewinder. 4 estelas vuelan hacia el solitario Crusader. Ningún misil le alcanza y pasan sobre la cabeza de Saffer. Los MiGs desaparecen tan rápido como aparecieron. Se trataba de una táctica de guerrillas que con frecuencia emplearon los MiG-21 en Vietnam. Esos aviones eran un lujo para los norvietnamitas y los utilizaron raras veces. En 1967 solo tenían 16 unidades. Aparecían en cualquier lugar y, recurriendo a su velocidad, disparaban unos misiles con la esperanza de dar en el blanco, pero evitaban el combate con los aviones norteamericanos.
La tensión no termina y Shaffer empieza a sentir fatiga tras el prolongado combate. Hay que sentarse en la cabina de aquel F-8 y someterse a fuerzas de inercia positivas y negativas. Sufres visión gris, negra y sientes una presión muy superior a la fuerza de la gravedad. La cabeza, que sometida a 5 Gs pesa 10 kilos, de repente pasa a 50 kilos. Y si no la mueves continuamente, lo más probable es que acabes muerto. Así estuvo Dick Shaffer durante 10 minutos. Pero Shaffer ha entablado combate con los MiGs y no lo abandonará. Ahora dirige su atención a los aviones que están 3.000 metros por debajo. Estaban por debajo de mí e iban en mi busca. Era la oportunidad de hacer valer mis cañones. Los MiG-17 están aquí. Shaffer está por encima de ellos. Se abre a la izquierda y pica contra los MiGs. Aumenta mucho la velocidad. Combatir virando a baja velocidad les daría ventaja a los MiGs. Shaffer bajó el morro y picó contra sus adversarios, que se abrieron a la izquierda para que les adelantara. Shaffer debe romper la formación de los MiGs y para eso hace un tonel volando. Luego desciende y dispara contra el punto. Pero en lugar de seguir al misil, vuelve a dar la vuelta y se sitúa a la cola del jefe de la patrulla. Shaffer hace un tonel. A continuación dispara su último misil contra el punto. Vuelve a hacer otro tonel y mientras desciende cambia a los cañones. Hace de nuevo otro tonel. La maniobra ha funcionado. El punto se ha ido y el jefe está en el visor de Shaffer. Mientras realiza un viraje de altas Gs, Shaffer persigue al MiG. Se acerca a él a 600 metros. Apuntando al blanco, ciñe su viraje aún más. Apreté el disparador y salieron 7 disparos de cada cañón y las cintas de municiones se rompieron. Las fuerzas de inercia son tan grandes que los 4 cañones han de funcionar. Caza no tiene ni cañones ni misiles. Encuentra ante un nuevo reto: sobrevivir. Richard Shaffer, piloto de Crusader, ha tenido que enfrentarse a 5 MiGs enemigos y combate 1 contra 1 con el jefe de la patrulla, pero se le han acabado los misiles y los cañones se han encasquillado. En mi mente tenía muy claro que no me podían derribar, que el Crusader formaba parte de mí mismo y que con él yo era el mejor. Cuando pilotas un Crusader eres el rey. Y yo combatía contra aquel MiG solo para demostrarle de lo que era capaz. Quería demostrarle a su piloto que, a mi lado, él era un novato. Shaffer no podía derribarle, pero sí podía hacerle pasar un mal rato. Maniobrando al límite, trataría de intimidar al MiG para que cometiera un error táctico y entonces se retiraría. Ahora se encuentra a las 6 de su oponente haciendo un viraje ceñido a la izquierda. Shaffer sale del viraje. El MiG cree que ha llegado su oportunidad y dispara, pero las trazadoras no dan en el blanco. Shaffer sube a la vertical. El jefe de los MiGs va tras él. Los 2 aviones tratan de conseguir altura. Shaffer se queda sin velocidad en la cima de su ascenso y pica. El MiG hace lo mismo. Al final del picado, sus trayectorias se cruzan y los 2 empiezan a subir de nuevo. Mientras los pilotos tratan de situarse, realizan una compleja serie de maniobras, unas tijeras verticales.
En las tijeras verticales con tonel, cada piloto gira alrededor del otro mientras sube y pica. En la subida pierden velocidad y el avión más lento avanza un poco hacia la 6 de su enemigo, la posición de disparo. Creo que los dos pensábamos lo mismo. Una vuelta más y le clavo el morro en la cola. Cuando se vuela así, el combate se vuelve frenético y cuando te sitúas en la cola del otro, aunque sea por muy poco tiempo, aprovechas para dispararle. La persecución continúa. Los dos pilotos daban vueltas uno alrededor del otro, volando al límite de su resistencia. El duelo ha durado ya 10 minutos, una eternidad para un combate aéreo. Sentía que su morro se acercaba más a cada vuelta. A la quinta o sexta, en la parte baja de las tijeras verticales, deduje que a la siguiente vuelta estaría al alcance de sus cañones y que entonces me dispararía. Saffer debía hacer algo inmediatamente. Cuando llega al fondo de la tijera, Saffer se abre bruscamente. Al piloto del MiG le coge por sorpresa y Saffer recurre a los 7.200 kilos de empuje de su motor para escapar del MiG volando sobre las copas de los árboles. Cuando miré por encima de mi hombro, el MiG había terminado su tijera y se dirigía hacia mí. Pero de repente dio un tirón y pude ver al avión en planta. Estaba ya a una distancia de unos 2,5 kilómetros. Él también se retiraba. Aquel combate aéreo es un ejemplo de cómo pueden emplearse al máximo las capacidades del avión. Las maniobras realizadas por Saffer en aquel duelo son estudiadas por los pilotos de hoy en día. Para mí resulta paradójico que en el combate aéreo más destacado de la guerra de Vietnam no se produjera ningún derribo. Pero considerando que Saffer pudo regresar a su base y aterrizar a bordo del Oriskany, aquello fue toda una victoria. Los pilotos norvietnamitas se habían enfrentado a una especie en extinción. Probablemente hablarían de él tomando unas cervezas y dirían que se habían topado con el piloto más loco de la Marina norteamericana. Saffer voló como un poseso, no les dio respiro, incluso sin armamento siguió peleando. En la guerra de Vietnam, por cada Crusader abatido, fueron derribados 6 MiGs, unos números muy favorables. Pero el fuego antiaéreo, los SAMs y los accidentes empezaron a mermar a los Crusaders. Y a finales de los años 60, el Phantom lo fue desplazando poco a poco. Estábamos en plena Guerra Fría y existía la amenaza de los bombarderos rusos. El Phantom tenía más velocidad y por tanto podía desplazarse más y trepar más rápidamente. Era un avión más apropiado para esta clase de misiones. Se construyeron más de 1.200 Crusaders, pero en 1987 fue retirado el último de estos aviones. El éxito del Crusader en el combate aéreo tuvo una larga repercusión en la aviación naval y fue conocido como el último pistolero. Pero no fue exactamente así. Los misiles no sustituyeron a los cañones como arma favorita de los pilotos de caza, como llegaron a pensar los diseñadores de armamento. Todos los futuros aviones de la Marina serían equipados con cañones, incluso el sustituto del Crusader, el F-4 Phantom. Las maniobras de caza que con tanto éxito emplearon los pilotos de Crusader se siguen enseñando hoy en día en las escuelas de los Top Gun. Nunca conocí un piloto de Crusader que le tuviera miedo a otro avión. ¿Miedo a los misiles? Eso sí. ¿Miedo a un tipo con una escopeta de perdigones que dispare al azar? También. Pero a un avión no. Y ese es el legado del Crusader. Hay que combatir con la cabeza fría, sin temerle a nada. Los pilotos de Crusader, como el teniente Philwood, asumían el reto con agrado. Deseábamos combatir, queríamos enfrentarnos a ellos. Todas las noches rezábamos para combatir contra los MiG, pero estos no aparecían.
Volando sobre el espacio aéreo de Hanoi, Phil Good descubre a una 6 de la Marina que formaba parte de la misión de bombardeo. Huye de la zona del objetivo con un MiG-17 en su cola. Un MiG le perseguía y estaba a punto de disparar contra él. Iba justo en su cola. Good tenía que situarse por detrás de aquel MiG. Encendió la postcombustión y dio una vuelta de 180 grados hacia la izquierda. Por primera vez sentí esa especie de ansiedad. Disparó, pero demasiado pronto. El Sidewinder, un misil de... En una época en la que los combates aéreos se decidían con misiles de largo alcance, un avión combatía con una ventaja adicional. El F-8 Crusader luchó en los cielos de Vietnam convirtiéndose en una leyenda del combate aéreo. Y se ganó el título de último caza. Mediante la animación por ordenador volaremos en la cabina del poderoso F-8 Crusader en los combates contra los temibles MiG-17. Experimentaremos la batalla. Conoceremos las tácticas. Reviviremos los combates aéreos. Combates aéreos. El último caza. 19 de mayo de 1960. Infrarrojos no puede seguir el blanco si este gira a más de 2 Gs. El MiG vio la estela del misil y dio un viraje ceñido a la derecha. El MiG se apartó de la 6 y picó hacia tierra. Giró a la derecha y descendió con la postcombustión encendida. Me lancé a perseguirle por las afueras de Hanoi. Volábamos rozando las copas de los árboles. Yo iba justo a su cola, disparándole. Tuve que bajar el morro del avión para enfocarlo con el visor. Eso significa que tenía que descender un poco. Entonces disparaba una ráfaga corta, subía de nuevo y repetía el proceso. Vi como algunos proyectiles impactaban en las alas y producían chispas. Estaba tan ansioso por derribar aquel avión que olvidé el objetivo principal de mi misión, proteger los A4. Así que abandoné la persecución y me dirigí a Hanoi. Mientras tanto, los A4 regresan a su base tras la misión. Ya solo tenían que sobrevolar el mar, de vuelta a su barco. Pero de repente un escuadrón de MiG-17 apareció por detrás de la formación. Paul Spear y sus hombres se abrieron para enfrentarse a los MiG. Los F-8 y los MiGs se aproximaban. El último caza con cañón tendría que demostrar su valía. Con la llegada de la era supersónica a principios de los años 50, la Marina norteamericana necesitaba un caza de reacción con armamento pesado, capaz de rebasar la barrera del sonido. En junio de 1953, la Chance-Bogue Aircraft obtuvo el contrato para diseñar y construir el nuevo caza, y a los 2 años voló el primer Pro-37. 12 cazas F-8 Crusader se dirigen hacia Hanoi, la capital de Vietnam del Norte. Los Crusader escoltan a 2 bombarderos A-4.
Van a realizar la primera incursión en Hanoi. Los A4 lanzarán el nuevo misil Wall-E guiado mediante una cámara de televisión contra la central térmica de la ciudad. Paul Spear, un piloto experimentado con 150 misiones realizadas, es el jefe de la misión. Se trataba de escoltar a ambos A4 hasta el objetivo y luego sacarlos de allí. Era importante lanzar los Wall-E, a pesar de que Hanoi era un lugar peligroso. En 1967, los norvietnamitas tenían solo 44 MiGs en su fuerza aérea y los usaban con precaución. Pero aquel día sería diferente. Los comunistas recurrían a todas las fuerzas disponibles para defender la capital. Suponíamos que cuando llegáramos allí, responderían a nuestro ataque.